El sol de la mañana se colaba a través de las rendijas de las hojas en el parqueadero del imponente edificio de oficinas del Grupo Andino de Inversiones S.A. El aire de Bogotá, aún fresco y con ese aroma a tierra mojada tan característico de la sabana, se mezclaba con el olor del asfalto que comenzaba a calentarse bajo los rayos de un sol que ascendía lentamente sobre los cerros orientales. En medio del ir y venir de vehículos de alta gama, un hombre de unos 30 y tantos años, con una agilidad sorprendente, organizaba el flujo de los carros. Vestía un uniforme azul oscuro con la palabra ballet bordada en el pecho y una sencilla gorra de béisbol que cubría su cabello. Su nombre era Alejandro Vargas. Sin embargo, ninguno de los ejecutivos y empleados que entraban y salían del edificio sabía que aquel hombre de rostro sereno era en realidad el dueño y presidente de la compañía que se erigía majestuosamente ante él. Alejandro había decidido tomar las riendas del parqueadero personalmente durante los últimos meses. No lo hacía por buscar una emoción barata o por simple capricho, sino porque se sentía ahogado por la presión del trabajo y la rutina asfixiante de las salas de juntas y los informes financieros. Quería ver el mundo desde una perspectiva diferente, desde abajo, como una persona común que trabajaba duro cada día sin el brillo cegador del lujo y el poder. Mientras sonreía amablemente a una mujer de mediana edad que acababa de salir de un sedán de lujo, Alejandro le entregó el tiquete de parqueo con un movimiento diestro. «Gracias, señora», dijo cortésmente. La mujer apenas asintió, sin mirarlo, y se dirigió a toda prisa hacia la entrada del edificio. Alejandro no se sintió ofendido. Para él, reacciones como esas se habían convertido en el pan de cada día. Sabía perfectamente que la mayoría de la gente solo veía el uniforme que llevaba puesto, no la persona que había debajo. Pero había algo más en la vida de Alejandro que lo mantenía firme en su decisión, su relación con Sofía. Aquella joven era la luz de sus días, alguien que había logrado cautivar su corazón desde su primer encuentro en un pequeño café con encanto en el barrio de la Candelaria. Sofía era cálida, inteligente y poseía un corazón noble. A ella nunca le importó el estatus social de Alejandro, aunque en ese momento solo lo conocía como un humilde cuidador de carros. Sin embargo, un nubarrón comenzaba a formarse en el horizonte de sus pensamientos. Su futuro suegro, don Hernando Restrepo. El padre de Sofía era un empresario de la vieja guardia, exitoso y extremadamente orgulloso de sus logros. Consideraba que el éxito de una persona se medía por lo que se veía a simple vista, el cargo, la riqueza y la posición social. En la visión de don Hernando, un cuidador de carros como Alejandro no era más que un hombre del montón, indigno de su hija. Alejandro nunca se había encontrado cara a cara con don Hernando, pero ya había escuchado a través de Sofía los rumores sobre la actitud fría y calculadora de su futuro suegro. A pesar de ello, Alejandro no sentía miedo. Confiaba en que el amor de Sofía era sincero y estaba convencido de que, al final, la verdad hablaría por sí misma. Esa mañana, mientras comenzaba la jornada laboral, Alejandro vio como un flamante BMW negro se deslizaba hacia el área de parqueo. El conductor era un joven de traje impecable, con una expresión de arrogancia que apenas intentaba disimular. Era Ricardo Montero, uno de los ejecutivos senior del Grupo Andino. Ricardo era el tipo de persona que siempre quería ser visto como alguien especial, superior a los demás. Al bajar del coche, sus ojos recorrieron a Alejandro con una mirada despectiva. «Oiga, cuida carros, que no le pase un solo rayón a mi carro, ¿entendido?», dijo Ricardo con un tono altanero, como si Alejandro fuera un sirviente de bajo rango. Alejandro solo esbozó una leve sonrisa, sin intención de responder a la actitud soberbia del hombre. Sabía perfectamente quién era Ricardo, uno de sus empleados más ambiciosos, pero también el más arrogante. Lo que le causaba una extraña diversión era que Ricardo no tenía ni la más remota idea de que el hombre al que estaba menospreciando era su gran jefe. La vida de Alejandro, suspendida entre dos mundos, el de un magnate disfrazado y el de un trabajador humilde, comenzaba a descorrer el telón de los conflictos que se avecinaban. Sabía que su camino junto a Sofía no sería fácil, especialmente con la presencia de don Hernando y Ricardo, quienes parecían listos para obstaculizar cada uno de sus pasos. Sin embargo, Alejandro permanecía tranquilo.
Creía firmemente que la sinceridad y la honestidad siempre prevalecerían, aunque para ello tuviera que atravesar una tormenta de prejuicios y humillaciones. Bajo el sol cada vez más intenso, Alejandro continuó su labor con una sonrisa que nunca se desvanecía. Sabía que un día, todos verían quién era en realidad. Y cuando ese momento llegara, se aseguraría de que la lección sobre los verdaderos valores de la vida no fuera olvidada tan fácilmente. Esa noche, el cielo de Bogotá estaba salpicado de estrellas que apenas se distinguían entre el resplandor de las luces de la ciudad. Alejandro se miraba en el pequeño espejo de su apartamento, arreglándose el cabello con manos que temblaban ligeramente. Era su primer encuentro con don Hernando. Sofía ya le había advertido que su padre no era una persona fácil de tratar, especialmente si sentía que alguien no estaba a la altura de su hija. Pero Alejandro se mantenía sereno. Confiaba en que su sencillez y sinceridad serían suficientes para convencerlo. Tras asegurarse de que su apariencia era pulcra, aunque solo vestía una camisa sencilla y un pantalón de drill, Alejandro salió hacia la casa de Sofía. Dentro de su modesto Renault, respiró hondo. Su mente estaba llena de posibles escenarios sobre cómo se desarrollaría la reunión. Sabía que su condición de cuidador de carros sería, sin duda, el tema principal. Pero una vez más, estaba decidido a afrontar la situación con la cabeza en alto. La casa de Sofía estaba ubicada en un exclusivo conjunto residencial en Rosales. La construcción de 2 pisos era imponente, con un amplio jardín perfectamente cuidado. Las luces del jardín le daban un aire cálido, pero para Alejandro, el ambiente se sentía tenso. Cuando estacionó su carro frente a la reja, Sofía ya lo esperaba en la entrada. La joven le sonrió con ternura, intentando darle apoyo sin palabras. «No te preocupes», susurró Sofía mientras caminaban hacia la sala. «Estoy a tu lado». Sin embargo, la sonrisa de Sofía no logró calmar del todo el corazón de Alejandro. En cuanto entraron en la sala, sus ojos se encontraron con la mirada gélida de don Hernando. El hombre de mediana edad estaba sentado en un gran sillón con una postura erguida, vestido con una guayabera de lino que lo hacía parecer aún más imponente. A su lado estaba sentada una mujer de aspecto amable, doña Elena, la madre de Sofía, quien le sonrió cálidamente a Alejandro. «Buenas noches, don Hernando», dijo Alejandro educadamente mientras le estrechaba la mano. Pero el apretón fue frío y breve, una formalidad carente de sinceridad. Don Hernando solo asintió levemente, su mirada recorriendo a Alejandro de la cabeza a los pies. «¿Así que usted es el cuidacarros?», preguntó sin rodeos. Su voz era plana, pero cargada de un tono despectivo. No hizo el más mínimo esfuerzo por ocultar su escepticismo. Alejandro tragó saliva, pero su rostro permaneció tranquilo. «Sí, señor. Trabajo en el Grupo Andino de Inversiones. De hecho, llevo solo unos meses allí», respondió con humildad. Don Hernando esbozó una mueca. Qué raro. Un joven de hoy en día queriendo trabajar de eso. ¿Tiene algún otro plan para el futuro? ¿O esto es solo un trabajito temporal?» Sofía, al oír la pregunta, intervino de inmediato. «Papá, Alejandro es un hombre muy trabajador. Siempre ha tenido principios muy firmes. Estoy segura de que puede lograr cualquier cosa que se proponga». Don Hernando miró a su hija con una expresión de insatisfacción. «Mira, hija, yo solo quiero lo mejor para ti. Eres una muchacha inteligente, hermosa y con una excelente educación. No quiero que termines pasando trabajos más adelante solo porque tu pareja no tiene una visión clara». Esas palabras fueron como puñaladas sutiles que hicieron que Alejandro se sintiera juzgado. Sabía que don Hernando estaba poniendo a prueba su paciencia, pero eligió permanecer en silencio y mantener una actitud respetuosa. Por otro lado, Sofía parecía estar perdiendo la calma. La joven apretó los puños debajo de la mesa, aunque intentaba contenerse. Doña Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Hernando, no seas tan duro con el muchacho. Cada persona tiene su propio camino. Además, estoy segura de que Alejandro tiene un gran potencial.
Don Hernando resopló suavemente, pero no continuó la discusión. Luego, desvió su atención hacia Sofía. Por cierto, hay un joven que visita a menudo mi oficina, se llama Ricardo Montero. Es un hombre exitoso, educado, y parece perfecto para ti. Tal vez un día podrías conocerlo. Sofía se enderezó de inmediato, entrecerrando los ojos. Ya tengo mi elección, papá. Y es Alejandro. Don Hernando suspiró profundamente, como si se le hubiera agotado la paciencia. Bueno, hija. Ya veremos. Cuando comenzó la cena, el ambiente en la mesa era incómodo. Don Hernando lanzaba constantemente comentarios sarcásticos y velados a Alejandro, desde el salario de un cuidador de carros hasta sus perspectivas de carrera. Alejandro solo sonreía levemente, respondiendo cada pregunta con calma y sensatez. Sin embargo, podía sentir lo difícil que era la posición de Sofía, atrapada en medio del conflicto entre su padre y él. En medio de la tensa conversación, sonó el celular de Sofía. Al ver la pantalla, su rostro cambió. Disculpen, papá, mamá. Es una llamada importante de la oficina. Debo contestar. Sofía se levantó de la silla, dejando a Alejandro a solas con sus padres en la mesa. En cuanto Sofía se fue, don Hernando aprovechó la oportunidad para lanzar su último ataque. Joven, espero que entienda mi posición. No quiero que mi hija sufra en el futuro. Si de verdad la ama, quizás lo mejor sería que se hiciera a un lado. Alejandro miró a don Hernando directamente a los ojos, con una convicción inquebrantable. Señor, puede que no sea un hombre perfecto, pero amo a Sofía con todo mi corazón. Quizás no sea rico ni tenga un estatus elevado en este momento, pero le prometo que haré todo lo posible para hacerla feliz. Don Hernando solo arqueó una ceja, como si la respuesta no lo impresionara en lo más mínimo. Luego se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Ya veremos, dijo fríamente antes de abandonar la sala. Afuera, Alejandro exhaló un largo suspiro. Sabía que su historia de amor con Sofía no sería un camino de rosas. Pero no se rendiría tan fácilmente. Mientras caminaba hacia su carro, Sofía apareció tras la puerta. Su rostro estaba lleno de culpa. Perdona a mi padre, Alejo. Sé que puede ser muy terco. Alejandro sonrió con ternura y tomó la mano de Sofía. No te preocupes. Entiendo su posición. Pero tampoco voy a renunciar a ti, Sofía. Superaremos esto juntos. Sofía asintió, las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Gracias por ser tan paciente. Bajo la luz de la luna, se abrazaron, prometiéndose resistir. Aunque la tormenta de prejuicios y desprecio apenas comenzaba, en la distancia, la figura de Ricardo Montero cruzó por la mente de Alejandro. Sabía que ese hombre sería uno de sus mayores desafíos. El sol de la mañana volvió a iluminar el parqueadero del Grupo Andino. Pero esta vez, el ambiente se sentía más pesado para Alejandro. Después del tenso encuentro con don Hernando la noche anterior, sentía una carga invisible sobre sus hombros. No era por la humillación o los prejuicios de su futuro suegro, Alejandro ya estaba acostumbrado a tratar con personas que lo menospreciaban por su uniforme. Pero esta vez era diferente. Sabía que don Hernando no era solo un hombre escéptico sobre el estatus social, era un muro de concreto que debía derribar si quería estar con Sofía. Mientras Alejandro se ocupaba de organizar los vehículos que ingresaban, un sedán negro se deslizó con un aire de superioridad. El conductor no era otro que Ricardo, el hombre que don Hernando había mencionado como el yerno ideal. Ricardo bajó del auto con pasos seguros, su traje perfectamente planchado y la corbata anudada a la perfección. Su mirada se fijó de inmediato en Alejandro, que estaba entregando un tiquete a otro visitante. Oiga, el del parqueadero, llamó Ricardo en voz alta, como si llamara a una mascota. ¿Está seguro de que puede cuidar bien estos carros? Si llega a haber un solo rasguño, usted será el responsable, ¿eh? Alejandro sonrió levemente, sin intención de responder a la provocación. Por supuesto, señor.
Cuidaré todos los vehículos como si fueran míos, respondió cortésmente. Sin embargo, Ricardo no parecía satisfecho solo con la indirecta. Se acercó a Alejandro, entrecerrando los ojos con una expresión despectiva. Oí una historia sobre usted de don Hernando. Dicen que anda detrás de Sofía, ¿no? Qué cosa tan extraña. ¿Qué podría ofrecerle usted? Es solo un cuidacarros. Ella merece a alguien más estable, alguien como yo. Alejandro contuvo la respiración por un momento, tratando de controlar sus emociones. Se daba cuenta de que Ricardo no tenía ni la menor idea de su verdadera identidad. Para él, Alejandro era solo un trabajador de bajo rango al que podía humillar a su antojo. Señor, no quiero discutir esto. Solo me estoy concentrando en mi trabajo, dijo Alejandro con calma. Ricardo se rió con cinismo. Concentrarse en el trabajo es bueno, pero recuerde una cosa, este mundo es duro, y la gente como usted nunca encajará con una mujer como Sofía. No pierda su tiempo. Después de lanzar esas palabras afiladas, Ricardo entró al edificio sin mirar atrás. Alejandro solo negó con la cabeza y continuó con su labor. A pesar de todo, un pequeño fuego comenzaba a encenderse en su interior. No le gustaba la forma en que Ricardo hablaba de Sofía, como si fuera un trofeo que solo podía ganar quien tuviera más dinero y el cargo más alto. Por otro lado, Sofía también estaba bajo una presión considerable. Desde la reunión de aquella noche, don Hernando insistía cada vez más en presentarle a Ricardo. Un día, mientras Sofía almorzaba en su oficina, sonó su celular. En la pantalla apareció el nombre de su padre. «Sofía, ¿estás ocupada?», preguntó don Hernando sin rodeos. «Papá, estoy en mi hora de almuerzo». «¿Qué pasa?». «Quiero que te veas con Ricardo esta semana. Quizás una cena juntos. Es un hombre excelente y estoy seguro de que puede hacerte feliz». Sofía suspiró profundamente. «Papá, ya te lo he dicho 1000 veces. Amo a Alejandro. Nada puede cambiar eso». Don Hernando guardó silencio por un momento, y luego su voz se tornó fría. «Sofía, todavía eres joven. No sabes lo que es el amor verdadero. Alejandro puede ser bueno, pero no puede darte un futuro digno. Ricardo es diferente. Él lo tiene todo». «No lo entiendes, papá», respondió Sofía con firmeza. «Para mí, el amor no se trata de dinero o estatus. Soy feliz con Alejandro. Eso es lo más importante». La conversación terminó con una tensión no resuelta. Sofía se sentía cada vez más atrapada entre su amor por Alejandro y el respeto por su padre. Sabía que él no se rendiría fácilmente, pero tampoco podía abandonar a Alejandro. Días después, en las oficinas del Grupo Andino, Ricardo se volvió más activo en sus intentos por derribar a Alejandro. Empezó a difundir chismes maliciosos sobre él entre sus colegas, sin saber que el hombre que menospreciaba era su gran jefe. Durante la hora del almuerzo, Ricardo se sentó en la cafetería con algunos colegas, una sonrisa arrogante adornando su rostro. «¿Conocen a nuestro cuidador de carros? Ese que siempre sonríe como si fuera el tipo más amable del mundo», preguntó Ricardo, iniciando la conversación. «Resulta que está tratando de conquistar a Sofía, la hija de don Hernando. ¿No es gracioso? Como dicen por ahí, aunque la mona se vista de seda». Los colegas se rieron en voz baja, aunque algunos se sentían incómodos con la forma en que Ricardo hablaba. Una de ellas, una mujer llamada Carolina, intentó defender a Alejandro. «A mí me parece un buen tipo. Siempre es amable con todos». «¿Amable?». «Claro que es amable», interrumpió Ricardo rápidamente. «Es porque es solo un cuidacarros. Tiene que ser amable para que no lo despidan. Pero si supieran lo ridículo que se ve tratando de acercarse a Sofía, estarían de acuerdo conmigo». «No se ubica». Carolina negó con la cabeza, pero no continuó la discusión. Ricardo era demasiado engreído para escuchar la opinión de los demás. En su mente, él era el hombre perfecto para Sofía. Incluso ya se imaginaba como el yerno de don Hernando,
con acceso a su amplia red de negocios y viviendo una vida de lujo junto a Sofía. En medio de todo esto, Alejandro se mantuvo sereno. Decidió no enfrentarse a Ricardo directamente. En cambio, utilizó la situación como una oportunidad para observar el carácter de aquel hombre. Cada vez que Ricardo llegaba al parqueadero, Alejandro lo recibía con una sonrisa amable, aunque por dentro sentía una mezcla de lástima y diversión al ver lo arrogante que era. Pero decidió guardar silencio y dejar que el tiempo hablara por sí mismo. Sin embargo, algo comenzó a inquietar a Alejandro. ¿Cómo podía Ricardo ser tan cercano a don Hernando? ¿Realmente había logrado ganarse el corazón de su futuro suegro? ¿O don Hernando solo lo veía como una herramienta para alejar a Sofía de él? Al caer la tarde, Alejandro se quedó de pie al borde del parqueadero, contemplando el imponente edificio del Grupo Andino. Sabía que el juego apenas comenzaba. Ricardo era un adversario astuto y don Hernando un muro difícil de penetrar. Pero Alejandro no se rendiría. Había decidido seguir en este camino, un camino que demostraría que el amor y la integridad valían mucho más que el estatus social o los bienes materiales. En la lejanía, la imagen de Sofía cruzó su mente. Ella era su principal razón para resistir, y de alguna manera, se aseguraría de que pudieran estar juntos, sin importar los desafíos que se presentaran. Esa noche, una llovizna persistente caía sobre Bogotá. El sonido de las gotas golpeando el techo de la casa de Sofía creaba una melodía cargada de tensión. Dentro de la sala, la luz tenue de un candelabro proyectaba sombras que reflejaban el estado de ánimo de Sofía. Estaba sentada en el sofá con su madre, mientras don Hernando caminaba de un lado a otro con el rostro contraído por la preocupación y la ira. «Sofía, ¿hasta cuándo vas a insistir con ese hombre?», espetó de repente, su voz rompiendo el silencio de la noche. «Te he dicho 1000 veces que no es la elección correcta para ti». Sofía miró a su padre, sus ojos brillando con emoción contenida. «Papá, ya soy lo suficientemente mayor para decidir por mí misma a quién amo. Alejandro es un hombre bueno, honesto y responsable. ¿Qué más quieres?». Don Hernando resopló con fuerza, sus ojos se entrecerraron con furia. «Bueno, honesto, responsable, es un cuidacarros, Sofía. No puedes ser feliz con alguien así. Ricardo es mucho más adecuado para ti. Tiene una carrera brillante, una buena familia y un futuro prometedor». Doña Elena, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Hernando, quizás deberíamos escuchar lo que siente Sofía. El amor no se puede forzar». «No te metas en esto, Elena», cortó don Hernando bruscamente, haciendo que su esposa se callara. Se acercó a Sofía, mirando a su hija con una frialdad cargada de presión. «¿Crees que esto se trata de amor? Se trata de tu futuro, hija. No quiero que te arrepientas más tarde por elegir a la persona equivocada». Sofía negó con la cabeza, las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Alejandro no es la persona equivocada, papá. Él me ama con todo su corazón, y yo también lo amo. Eso es lo más importante. No me importa si es un cuidador de carros o el presidente de una gran empresa. Lo que me importa es su carácter». Don Hernando parecía cada vez más frustrado. Lanzó una mirada iracunda a Sofía, como si no pudiera entender su terquedad. «Carácter. El carácter no te pondrá comida en la mesa. El carácter no pagará las facturas de la luz ni la matrícula del colegio de tus hijos. Tienes que ser realista, Sofía». «Papá», intentó responder Sofía, pero su voz se quebró por el llanto. Se sentía atrapada entre dos mundos, el de su amor por Alejandro y el de las expectativas y presiones de su familia. En medio de la discusión, sonó el celular de don Hernando. Al ver la pantalla, su rostro se relajó. Incluso una leve sonrisa apareció en sus labios. «Es Ricardo», dijo brevemente antes de contestar. «Sí, Ricardo, ¿qué pasa?», preguntó con un tono amable que contrastaba drásticamente con su actitud de hacía unos minutos. Después de escuchar un momento, continuó: «Claro, mañana por la noche». «De acuerdo, me aseguraré que Sofía vaya».
Gracias, hijo. Tras colgar, don Hernando se volvió hacia Sofía con una expresión triunfante. Ricardo nos invitó a cenar mañana. Tienes que venir, Sofía. Es una buena oportunidad para que lo conozcas mejor. Sofía se levantó de un salto, sus ojos enrojecidos por la ira y la decepción. No voy a ir, papá. Ya tengo mi elección, y no es Ricardo. Suficiente, Sofía, gritó don Hernando, su voz resonando en la habitación. Irás mañana por la noche, y punto. Si no quieres escuchar los consejos de tu propio padre, entonces no dudaré en terminar tu relación con ese hombre. Sofía se quedó inmóvil, su cuerpo temblando de emoción. Sabía que la amenaza de su padre no era algo que pudiera ignorar. Pero tampoco podía abandonar a Alejandro. ¿Se sentía atrapada en una red sin salida? Doña Elena intentó calmar la situación, acariciando el hombro de su hija. Sofía, quizás podrías ir solo una vez. Demuéstrale a tu padre que Alejandro es tu elección. Tal vez después de eso, empiece a entender. Sofía miró a su madre con una mirada vacía. Iré, pero no cambiaré de opinión, mamá. Sigo eligiendo a Alejandro. Al día siguiente, en el parqueadero del Grupo Andino, Alejandro estaba ocupado organizando los vehículos. Su rostro parecía tranquilo como siempre, aunque por dentro se sentía inquieto. Sofía no lo había contactado desde ayer, y temía que algo hubiera pasado. Cuando llegó la hora del almuerzo, su celular finalmente sonó. En la pantalla apareció el nombre de Sofía. Alejo, lo siento, dijo Sofía con voz temblorosa después de que él contestara. Mi padre me obligó a cenar con Ricardo esta noche. No pude negarme. Alejandro suspiró profundamente, tratando de calmarse. Tranquila, Sofía, entiendo tu posición. No tienes que disculparte. Haz lo que tengas que hacer. Yo seguiré esperando. Gracias, Alejo, respondió Sofía, su voz cargada de culpa. Te prometo que nunca te dejaré. Alejandro sonrió suavemente, aunque Sofía no podía verlo. Confío en ti, Sofía. No te preocupes. Después de colgar, Alejandro reflexionó un momento. Sabía que esa noche sería una gran prueba para su relación. Ricardo seguramente usaría la oportunidad para intentar ganarse el corazón de Sofía, y don Hernando lo apoyaría por completo. Pero Alejandro no tenía miedo. Estaba seguro de que el amor de Sofía por él era sincero y que nada podría cambiarlo. Al caer el sol, un lujoso restaurante en la zona te fue testigo del tenso encuentro entre Sofía, don Hernando y Ricardo. El lugar estaba adornado con lámparas de cristal y el aire olía a cocina gourmet. Pero para Sofía, el ambiente se sentía frío y opresivo. Ricardo, con su sonrisa astuta de siempre, intentaba encantar a Sofía con conversaciones triviales y cumplidos exagerados. Sofía, de verdad admiro cómo trabajas. Eres muy profesional e inteligente. Estoy seguro de que podríamos ser la pareja perfecta, dijo con total confianza. Sofía solo sonrió levemente, sin intención de seguirle el juego. Sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia la entrada, como si esperara que Alejandro apareciera para rescatarla. Don Hernando, sentado junto a Ricardo, parecía satisfecho con el desarrollo de la cena. Estaba convencido de que esa noche sería el comienzo de la relación entre Sofía y Ricardo. Pero no sabía que detrás de todo esto había un gran secreto que lo cambiaría todo. Afuera del restaurante, Alejandro esperaba bajo un paraguas negro, observando a través del cristal. No tenía intención de interrumpir, pero quería asegurarse de que Sofía estuviera bien. En su corazón, se prometió que haría cualquier cosa para defender su amor. Sin importar los desafíos que se avecinaran, estaba listo para enfrentarlos. La noche avanzaba, pero el cielo de Bogotá seguía iluminado por las luces de una ciudad que nunca dormía. Dentro del lujoso restaurante, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Aunque la conversación en la mesa mantenía un tono relajado,
Ricardo continuaba con sus sutiles intentos de seducción, tratando de impresionar a Sofía con historias sobre sus logros profesionales y sus ambiciosos planes de futuro. Mientras tanto, don Hernando asentía con satisfacción, convencido de que su plan para alejar a su hija de Alejandro estaba funcionando a la perfección. Sin embargo, Sofía no lograba concentrarse. Su mente divagaba constantemente hacia Alejandro, el hombre que la había conquistado con su sencillez y sinceridad. Sabía que esa noche era una prueba crucial para su relación, pero también era consciente de que debía ser firme en su decisión. No podía seguir viviendo bajo la sombra de la presión familiar. Entonces, ¿qué piensas, Sofía?, preguntó Ricardo de repente, su voz cargada de expectación. Estoy seguro de que juntos podemos construir un futuro increíble. Sofía salió de su ensimismamiento y miró a Ricardo con una expresión impasible. Lo siento, no puedo pensar en eso ahora. Ya tengo un compromiso con alguien, respondió con un tono firme, aunque sus manos temblaban ligeramente por la tensión. Ricardo se rió suavemente, como si las palabras de Sofía fueran insignificantes. Ah, te refieres al cuidador de carros, ¿verdad? Te entiendo, Sofía. Eres joven, es normal que te dejes llevar por un sentimiento pasajero. Pero, ¿qué puede ofrecerte él? ¿Puede darte la vida que mereces? Don Hernando intervino de inmediato, apoyando a Ricardo. Exacto, hija. Ricardo es una opción mucho mejor. Lo tiene todo, carrera, educación y un futuro brillante. No te equivocarías si lo eligieras. Sofía apretó el cubierto en su mano con fuerza, tratando de contener la ira que comenzaba a crecer en su interior. Papá, te lo he dicho 1000 veces. El amor no se trata de dinero o estatus social. Para mí, Alejandro es la persona correcta y no voy a cambiar de opinión solo por presión. Don Hernando se enfureció, su rostro enrojeció de frustración. Eres increíblemente terca. Bien, si así lo quieres, no dudaré en terminar tu relación con ese hombre. Sofía se levantó de la silla, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Si eso es lo que quieres, papá, estoy lista. Pero no voy a dejar a Alejandro. Lo amo y eso no va a cambiar. El ambiente en la mesa se congeló. Ricardo parecía sorprendido por la firmeza de Sofía, mientras que don Hernando solo podía mirar a su hija con una mezcla de ira y decepción. Por primera vez, Sofía había demostrado que no se sometería a la voluntad de su familia. Días después del incidente, Sofía finalmente se encontró con Alejandro en un pequeño parque cerca de su casa. El aire de la tarde era fresco, y una brisa suave mecía las hojas de los árboles. El rostro de Sofía parecía cansado, pero sus ojos estaban llenos de determinación mientras se sentaba junto a Alejandro. Le dije a mi padre que te sigo eligiendo a ti, dijo sin rodeos. Su voz sonaba firme, aunque con un ligero temblor. Sé que será difícil, pero no puedo elegir a nadie más. Alejandro la miró con un profundo respeto. Sabía lo difícil que había sido esa decisión para ella. Gracias, Sofía. Valoro inmensamente todo lo que haces por nosotros. Te prometo que no te decepcionaré. Sofía sonrió levemente, aunque las lágrimas comenzaban a asomarse. Confío en ti, Alejo. Pero también sé que mi padre no se rendirá fácilmente. Seguirá intentando separarnos. Alejandro asintió. Lo sé. Pero superaremos esto juntos. No dejaré que nadie destruya nuestro amor. Después de conversar un rato, Sofía le dio a Alejandro una noticia importante. He decidido que sigamos adelante con nuestros planes de boda. No me importa si mi padre lo aprueba o no. Lo importante es que soy feliz contigo. Alejandro se sorprendió al escucharla, pero no pudo ocultar una sonrisa de alivio. ¿Estás segura, Sofía? No es una decisión fácil. Muy segura, interrumpió ella rápidamente. Quiero que estemos juntos sin tener que esperar la aprobación de nadie. Te amo, Alejo. Eso es lo más importante. Alejandro tomó su mano con firmeza, sus ojos llenos de convicción. De acuerdo,
Lo haremos. Empezaremos una nueva vida juntos. Sin embargo, esa decisión no estuvo exenta de consecuencias. A medida que comenzaban a planificar la boda, Ricardo intensificó sus esfuerzos para destruir su relación. Empezó a difundir rumores maliciosos sobre Alejandro en la oficina e incluso intentó sabotear la reputación de la empresa en secreto. Colaboró con algunos colegas a los que no les agradaba Alejandro, utilizando información interna para crear problemas. En medio de todo esto, Alejandro se mantuvo sereno. Sabía que Ricardo estaba intentando derribarlo, pero optó por no contraatacar directamente. Como presidente de la empresa, tenía muchas formas de manejar la situación sin revelar su identidad. Pero una cosa era segura, no permitiría que Ricardo arruinara su felicidad con Sofía. Al caer la tarde, Alejandro se sentó al borde del parqueadero, contemplando el imponente edificio del Grupo Andino. Sabía que el camino hacia su boda con Sofía no sería fácil. Sin embargo, también sabía que su amor era más fuerte que todos los obstáculos. Con una leve sonrisa, se prometió en silencio que haría cualquier cosa para proteger su felicidad. En la distancia, la imagen de Sofía cruzó su mente. Ella era su principal razón para resistir. Y de alguna manera, se aseguraría de que pudieran estar juntos, sin que nadie pudiera interponerse. Llegó el día de la boda. El cielo de la mañana estaba cubierto de nubes blancas que se desplazaban lentamente, creando una atmósfera fresca y pacífica. Sin embargo, para Alejandro y Sofía, este día era la culminación de toda la tensión que habían enfrentado durante meses. Aunque su amor era fuerte, la sombra del conflicto con la familia de Sofía, especialmente con don Hernando, todavía los acechaba. En una hermosa hacienda a las afueras de Bogotá, la decoración de la boda estaba perfectamente dispuesta. Flores frescas en tonos blancos y dorados adornaban cada rincón, creando un ambiente elegante e íntimo. Los invitados comenzaron a llegar, incluidos los colegas de Alejandro del Grupo Andino, aunque la mayoría de ellos no sabían que el novio era su gran jefe. Alejandro, vestido con un elegante traje negro y una corbata sencilla, se miraba en el espejo de la sala de preparación. Su expresión era serena, pero había un destello de ansiedad en sus ojos. Sabía que hoy no solo se trataba de su boda con Sofía, sino también de su última prueba contra los prejuicios y la humillación. ¿Estás listo?, preguntó su mejor amigo, Mateo, quien era el padrino. Mateo era la única persona, fuera de la familia de Sofía, que conocía la verdadera identidad de Alejandro. Alejandro sonrió levemente. Estoy listo para lo que sea que pase hoy. Solo espero que todo salga bien. Mateo le dio una palmada en el hombro con entusiasmo. No te preocupes, parce. Has superado cosas mucho peores. Y recuerda, no estás solo. En otra habitación, Sofía se preparaba con su elegante vestido de novia blanco. Su cabello estaba adornado con una pequeña corona de flores, haciéndola parecer una princesa de cuento de hadas. Pero su rostro no estaba del todo alegre. De vez en cuando, miraba hacia la puerta, como si esperara la llegada de alguien, su padre. ¿Papá no ha llegado?, preguntó doña Elena con preocupación mientras ayudaba a arreglar el vestido de su hija. Sofía negó con la cabeza, su voz temblaba ligeramente. Todavía no, mamá. Pero estoy segura de que vendrá. Papá puede estar enojado, pero no se perdería este día. Doña Elena suspiró y abrazó a su hija con fuerza. Tu padre es terco, hija. Pero te ama mucho. Solo necesita tiempo para aceptar tu decisión. Cuando comenzó la ceremonia, los invitados ya estaban sentados. Una música suave acompañó los pasos de Sofía hacia el altar, donde Alejandro la esperaba con una cálida sonrisa. Todas las miradas estaban puestas en la pareja. Sin embargo, había una silla vacía que destacaba, la que debía ocupar don Hernando. El oficiante comenzó la ceremonia con palabras amables. Pero justo antes de que comenzara el rito, la puerta principal se abrió de golpe. Todos se giraron y allí estaba don Hernando, con el rostro frío y tenso. Disculpen la tardanza, dijo brevemente. Su voz sonó como un trueno en la sala,
que hasta entonces había estado en silencio. Entró con paso pesado y se sentó en la primera fila sin mirar a nadie. Sofía se sintió aliviada al ver a su padre, aunque su expresión seguía llena de ira. Por otro lado, Alejandro solo bajó la cabeza por un momento, tratando de controlar sus emociones. Sabía que la presencia de don Hernando era una parte importante de este día, aunque viniera con malas intenciones. Finalmente, cuando comenzó la ceremonia, la tensión aumentó. El oficiante leyó los votos matrimoniales y todos los ojos se centraron en Alejandro y Sofía. Cuando llegó el turno de Alejandro de pronunciar sus votos, su voz sonó firme y llena de convicción. Acepto a Sofía Restrepo como mi esposa, para amarla y respetarla todos los días de mi vida, dijo con un tono decidido, mirando a Sofía con un amor infinito. Pero justo después de que se completara el intercambio de votos, don Hernando se levantó de su asiento rápidamente. Se acercó al podio y tomó el micrófono sin permiso. Todos se sorprendieron, incluida Sofía y su madre. Antes de continuar con esta celebración, quiero decir algo, dijo don Hernando en voz alta, su voz resonando en la sala. No puedo quedarme callado viendo a mi hija casarse con alguien que no la merece. Este hombre, señaló Alejandro con una mirada llena de ira, es solo un cuidador de carros. ¿No ven todos ustedes lo bajo que es su estatus? ¿Es este el futuro que merece mi hija? El silencio se apoderó de la sala. Todos los invitados contuvieron la respiración. Nadie se atrevió a comentar. Sofía parecía devastada, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Mientras tanto, Alejandro solo sonrió levemente, como si ya hubiera predicho que esto sucedería. Ricardo, sentado en la parte de atrás, sonrió con malicia. Sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que Alejandro sería humillado frente a todos. Pero antes de que don Hernando pudiera continuar su discurso, el rugido de los motores de varios autos se escuchó desde fuera. Todos miraron hacia la entrada principal. Y poco después, varias camionetas de lujo entraron en el patio de la hacienda. Se detuvieron con un estilo llamativo, y de ellas bajaron varios hombres y mujeres vestidos elegantemente. Eran directores y líderes de grandes empresas. Todos entraron en la sala y se dirigieron directamente a Alejandro. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con una postura imponente, sonrió ampliamente al ver a Alejandro. «Don Alejandro», exclamó con un tono respetuoso. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «Disculpe que lleguemos tarde. Acabamos de terminar una reunión importante en la sede principal del Grupo Andino de Inversiones». Todos quedaron atónitos, incluido don Hernando, que se puso pálido al instante. Miró a Alejandro con los ojos desorbitados, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Espere, ¿qué quiere decir?», preguntó don Hernando con voz temblorosa. «Grupo Andino, ¿no es esa la empresa?». «Sí», interrumpió Alejandro con calma. Su voz sonaba firme. «Soy el dueño y presidente del Grupo Andino de Inversiones S.A. Elegí trabajar como cuidador de carros durante los últimos meses para buscar una nueva perspectiva de la vida. Y creo que ya es hora de terminar con esta farsa». Toda la sala quedó en silencio. Todos los invitados miraban a Alejandro con una mezcla de sorpresa y respeto. Sofía sonrió suavemente, como si ya hubiera sospechado que este día sería el momento de la verdad. Don Hernando se quedó sin palabras. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Acababa de humillarse a sí mismo frente a todos, incluidos los importantes invitados que habían venido a la boda. En medio del silencio, Alejandro dio un paso adelante y habló con una voz tranquila pero firme. «Don Hernando, entiendo que usted quiere lo mejor para Sofía. Sin embargo, el amor no se puede medir por el dinero o el estatus social. Amo a Sofía con todo mi corazón y le prometo que la protegeré y la haré feliz por el resto de mi vida». Don Hernando no pudo decir nada. Solo bajó la cabeza, sintiéndose destrozado por la vergüenza y el arrepentimiento. Mientras tanto, Ricardo, que estaba de pie en la parte de atrás, entró en pánico. Se dio cuenta de que el hombre que había estado menospreciando todo este tiempo era su gran jefe.
La ceremonia de la boda continuó con un ambiente completamente diferente. Ahora, todas las miradas se dirigían a Alejandro con respeto y admiración. Y en medio de todo, Alejandro y Sofía se tomaron de la mano, marcando el comienzo de su nueva vida juntos. El rugido de los motores de los vehículos de lujo que habían llegado a la hacienda aún resonaba en el aire, pero el eco de la sorpresa dentro del salón era mucho más profundo. Todas las miradas se posaban en los recién llegados, directores de grandes corporaciones, socios de negocios internacionales y figuras prominentes que saludaban a Alejandro con un respeto evidente, llamándolo Don Alejandro, o incluso jefe. Alejandro permanecía frente al podio con una sonrisa serena, su mirada fija en don Hernando, quien parecía una estatua congelada en su asiento. El rostro del hombre estaba pálido, una mezcla de vergüenza, asombro e ira que no podía ocultar. No podía articular palabra, solo agachó la cabeza, como si intentara evitar las miradas de todos en la sala. Disculpen nuestra llegada repentina, dijo uno de los directores senior del grupo andino, sonriendo amablemente a los invitados. No queríamos perdernos este momento tan importante. Después de todo, don Alejandro es un líder extraordinario que ha llevado a nuestra compañía a la cima del éxito. En ese instante, los flashes de las cámaras y los susurros llenaron el salón. Los invitados cuchicheaban entre sí, sorprendidos. Algunos incluso sacaron sus celulares para grabar el increíble momento. Mientras tanto, Sofía sonreía con ternura, como si supiera que este día marcaría el triunfo de la verdad. Don Hernando, aún en silencio y con el rostro enrojecido, intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron y tuvo que sostenerse para no caer. Intentó alcanzar el micrófono que había usado para humillar a Alejandro, pero su voz salió ronca y temblorosa. Alejandro, yo no sabía, balbuceó, su voz apenas audible en medio del tenso silencio. Alejandro respiró hondo y se acercó a don Hernando con paso tranquilo. Miró a su ahora suegro con una expresión comprensiva, aunque había un dejo de frialdad en su voz. Don Hernando, sé que tiene altas expectativas para Sofía, pero permítame preguntarle algo, ¿qué es más importante en la vida? ¿El dinero y el estatus social, o la sinceridad, el amor y el compromiso? Todos guardaron silencio. Incluso Ricardo, de pie en la parte de atrás, parecía petrificado. El joven se dio cuenta de que había cometido un error fatal al intentar derribar a su propio jefe sin saberlo. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras intentaba esconderse entre la multitud. Don Hernando se mordió el labio, sus ojos llenos de culpa. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente, solo pudo inclinar la cabeza profundamente, como si pidiera perdón sin palabras. En medio de la tensa atmósfera, Alejandro continuó su discurso con voz firme. Nunca tuve la intención de ocultar mi identidad para avergonzar a nadie. Solo quería encontrar una nueva perspectiva de la vida. Durante los últimos meses, trabajé como cuidador de carros para ver el mundo desde un ángulo diferente. Y créanme, aprendí mucho, incluyendo cómo a menudo juzgamos mal a las personas basándonos solo en su apariencia o su cargo. Luego se volvió hacia Sofía, que estaba a su lado con el rostro lleno de orgullo. Sofía es una mujer increíble que me eligió no por mi estatus o mi fortuna. Me amó por lo que soy, y estoy inmensamente agradecido por ello. Hoy, prometo ser un buen esposo para ella y un hijo respetuoso para su familia. Después de ese breve discurso, la tensión en la sala comenzó a disiparse. Algunos invitados aplaudieron cálidamente, mientras que doña Elena lloraba de emoción. Incluso don Hernando, aunque todavía avergonzado, finalmente levantó la cabeza y miró a Alejandro con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de culpa y admiración. Pero el drama no había terminado. En la parte de atrás, Ricardo estaba cada vez más nervioso. Se dio cuenta de que su carrera y su reputación en la empresa estaban en grave peligro. Intentó salir de la sala, esperando evitar la humillación. Sin embargo, sus pasos se detuvieron cuando uno de los directores que había llegado en la comitiva se le acercó con una sonrisa cínica. «Usted debe ser Ricardo, ¿verdad?», preguntó el director con un tono seco.
He oído mucho sobre usted últimamente. Parece que ha estado bastante activo difundiendo chismes sobre don Alejandro, ¿no es así? Ricardo se congeló en el acto. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo y su cuerpo temblaba violentamente. Intentó defenderse, pero su voz sonó débil. Yo no tenía malas intenciones, señor. Todo fue un malentendido. Ah, ¿un malentendido?, interrumpió el director con frialdad. Entonces, hablemos de esto más a fondo en la sede principal. Estoy seguro de que don Alejandro querrá escuchar su explicación personalmente. Ricardo solo pudo bajar la cabeza, su rostro lleno de vergüenza. Se dio cuenta de que hoy era el fin de todo para él. Su carrera, su orgullo, incluso su dignidad, se habían derrumbado en un instante. Mientras tanto, Alejandro volvió al lado de Sofía, tomándole la mano con fuerza. Lamento haberte hecho pasar por esta preocupación, Sofía, dijo en voz baja. Pero te prometo que este es el comienzo de nuestra felicidad. Sofía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Estoy orgullosa de ti, Alejo. Sabía que siempre tenías un plan más grande de lo que parecía. La boda continuó con un ambiente mucho más cálido y feliz. Los invitados comenzaron a disfrutar del banquete, mientras que algunos se acercaban a Alejandro para felicitarlo. En medio del bullicio, don Hernando se sentó solo en su silla, su rostro todavía lleno de vergüenza y arrepentimiento. Doña Elena finalmente se le acercó, tratando de consolarlo. Hernando, ya es suficiente. Deja el pasado atrás. Lo más importante ahora es la felicidad de Sofía. Y estoy segura de que Alejandro es el hombre adecuado para ella. Don Hernando asintió lentamente, sus ojos llenos de emoción. Me equivoqué, Elena. Fui demasiado terco. Pero voy a arreglarlo todo. A partir de ahora, aceptaré a Alejandro como mi yerno. Bajo el brillo de las luces de la decoración, Alejandro y Sofía estaban de pie uno al lado del otro, tomados de la mano con sonrisas de felicidad. Hoy era el comienzo de su nueva vida, un nuevo capítulo lleno de amor, comprensión y la victoria sobre los prejuicios. El ambiente en la hacienda se había transformado en una celebración genuina, llena de conversaciones animadas y risas. La música suave volvió a sonar, creando una atmósfera de alegría que había sido interrumpida por la tensión anterior. Sin embargo, detrás de las sonrisas de los presentes, una figura permanecía sumida en un mar de arrepentimiento y vergüenza. Don Hernando estaba sentado solo en un rincón, alejado del bullicio de la fiesta. Las sillas a su alrededor estaban vacías, como si todo le dieran espacio para reflexionar. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida en el suelo. Su mente repetía una y otra vez los eventos de hacía unos minutos, cuando se humilló a sí mismo frente a todos los invitados, incluidos los importantes empresarios que habían llegado con Alejandro. Fui un completo idiota, murmuró don Hernando en voz baja. ¿Cómo pude juzgar a un hombre así? Ni siquiera sabía que era el dueño de una gran empresa. Doña Elena, que lo había estado observando desde lejos, se acercó lentamente. Se sentó a su lado y puso su mano sobre la de su esposo, que temblaba. Hernando, ya es suficiente. Todos cometemos errores. Lo importante ahora es cómo los enmendamos. Don Hernando se volvió hacia su esposa, sus ojos vidriosos por la emoción. Estoy tan avergonzado, Elena. Humillé a Alejandro frente a todos. ¿Cómo voy a poder disculparme con él? Doña Elena sonrió con ternura, su voz llena de comprensión. Alejandro no es un hombre rencoroso. Lo demostró con su forma de hablar hace un rato. Si de verdad te arrepientes, demuéstralo con acciones. Empieza por aceptarlo como nuestro yerno. Don Hernando asintió lentamente, aunque su rostro todavía estaba lleno de culpa. Está bien, lo intentaré. Pero no estoy seguro de que Alejandro me perdone tan fácilmente. Mientras tanto, Ricardo esperaba fuera de la hacienda, tratando de pasar desapercibido. Parecía una sombra frágil, su rostro lleno de miedo y pánico. Se daba cuenta de que hoy era el fin de todo para él.
Su carrera, su reputación e incluso su orgullo habían sido destruidos en un instante. «Todo esto es mi culpa», murmuró, sus manos apretando con fuerza la barandilla de hierro. «¿Por qué tuve que ser tan arrogante? ¿Por qué no me di cuenta de quién era él en realidad?» En ese momento, uno de los directores del grupo andino salió del edificio. Su rostro era frío e inexpresivo. Se acercó a Ricardo rápidamente, haciendo que el joven se pusiera aún más nervioso. «¿Todavía está aquí?», preguntó el director con un tono cortante. «Ya hemos preparado un coche para llevarlo a la sede principal. Don Alejandro quiere hablar con usted personalmente». Ricardo tragó saliva. Su cuerpo temblaba violentamente. Intentó evitar la mirada del director, pero sabía que no había escapatoria. «Lo siento, señor. No tenía malas intenciones». «Ah, ¿cree que una disculpa aquí será suficiente?», interrumpió el director con frialdad. «Ha dañado la reputación de la empresa con sus chismes baratos. Y lo que es peor, se lo hizo a nuestro gran jefe. ¿Cree que esto es un asunto trivial?». Ricardo solo pudo bajar la cabeza, las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Sabía que no había defensa que pudiera salvarlo esta vez. Solo podía resignarse a enfrentar las consecuencias de su propia arrogancia. Dentro del salón, la fiesta de bodas continuaba con calidez. Los invitados disfrutaban de los deliciosos platos que se servían, mientras algunos se acercaban a Alejandro para felicitarlo. Él aceptaba cada elogio con una sonrisa amable, aunque de vez en cuando su mirada se desviaba hacia don Hernando, que seguía sentado solo. Sofía, a su lado, notó que algo le preocupaba. «¿Hay algo que te inquieta?», preguntó en voz baja. Alejandro suspiró y la miró con una sonrisa leve. «Solo pensaba en tu padre. Sé que debe sentirse muy avergonzado en este momento. Aunque se equivocó, no quiero que nuestra relación comience con rencor o resentimiento». Sofía sonrió y le apretó la mano. «Eso es lo que me encanta de ti, Alejo. Siempre piensas en los demás, incluso cuando te han hecho daño. Quizás este es el momento de arreglar las cosas con él». Alejandro asintió y se acercó a don Hernando. El hombre mayor pareció sorprendido al verlo acercarse, sus ojos llenos de miedo y vergüenza. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. «Don Hernando», dijo Alejandro con voz tranquila, «quizás no sea el momento adecuado, pero quiero decirle algo». Don Hernando bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Yo lo siento, hijo. Me equivoqué por completo al juzgarte. Me he avergonzado a mí mismo y a mi familia. No merezco ser tu suegro». Alejandro sonrió levemente y puso una mano en el hombro de don Hernando. «No se preocupe, señor. Entiendo sus razones. Solo quería lo mejor para Sofía. Pero permítame demostrarle que yo también quiero lo mejor para ella. La amo y la cuidaré y la haré feliz por el resto de mi vida». Don Hernando miró a Alejandro con los ojos llorosos, su corazón lleno de respeto y arrepentimiento. «Gracias, hijo. Gracias por perdonarme. Te prometo que a partir de ahora, te aceptaré como mi yerno y apoyaré su relación». Alejandro asintió y estrechó la mano de don Hernando con firmeza. En ese momento, toda la carga que había pesado sobre su relación comenzó a disiparse. Un nuevo comienzo, lleno de comprensión y respeto mutuo, había comenzado. Pero fuera, Ricardo se sentaba en el asiento trasero del coche que lo llevaba a la sede del grupo andino. Su rostro estaba lleno de desesperación, sus ojos vacíos de esperanza. Sabía que su carrera y su reputación estaban destrozadas, y nada podría devolverlas. En el asiento delantero, el director lo miraba por el espejo retrovisor con una mirada fría. «Nos aseguraremos de que nunca vuelva a trabajar en ninguna empresa bajo nuestro grupo. Esta es la paga por todas sus acciones». Ricardo solo pudo bajar la cabeza, las lágrimas cayendo profusamente por sus mejillas. Hoy era el día en que todo se derrumbó para él, mientras Alejandro y Sofía comenzaban su nueva vida con amor y victoria. La noche avanzaba, pero el ambiente en la hacienda seguía lleno de calidez y risas.
Los invitados comenzaron a despedirse uno por uno, dejando la sala más tranquila. En medio del parpadeo de las luces decorativas que comenzaban a atenuarse, Alejandro se sentó junto a Sofía con una sonrisa tierna. Acababan de terminar la sesión de fotos con familiares y amigos cercanos, y ahora era el momento de pasar tiempo a solas. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro en voz baja, su voz llena de ternura. Miró a Sofía con una mirada de amor profundo, como si quisiera asegurarse de que estuviera verdaderamente feliz después de todo lo que habían pasado. Sofía sonrió levemente, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. No puedo decir nada más que gracias, Alejo. Has demostrado que nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Alejandro tomó su mano con fuerza, tratando de transmitirle su fortaleza y confianza. Superamos esto juntos, Sofía. Nunca dejaré que nadie dañe nuestra relación. Tú eres la razón por la que resistí. Sofía bajó la cabeza por un momento y luego miró a Alejandro con una expresión seria. Hay algo que debo decirte, Alejo. Algo que quizás explique por qué estaba tan segura de elegirte, a pesar de que mi padre siempre se opuso. Alejandro inclinó la cabeza, curioso por lo que Sofía iba a decir. ¿Qué es? Sofía respiró hondo, como si se estuviera preparando para revelar un gran secreto. Desde el principio supe que no eras una persona común. No por tu estatus o tu riqueza, sino por la forma en que me tratabas. Siempre fuiste sincero, honesto, y nunca intentaste ser alguien más para llamar mi atención. Eso fue lo que me enamoró a primera vista. Alejandro quedó atónito por un momento, luego sonrió levemente. Pero nunca te conté sobre mi identidad. ¿Cómo podías saberlo? Sofía sonrió con ternura, sus ojos llenos de convicción. No necesité información ni explicaciones para saber quién eras realmente. Solo observé tus acciones. Siempre fuiste amable con todos, incluso con aquellos que te menospreciaban. Nunca te enojaste ni guardaste rencor, aunque muchos te juzgaron mal. Y lo más importante, siempre me hiciste sentir especial sin tener que darme lujos o promesas vacías. Alejandro se quedó en silencio, su corazón lleno de orgullo y gratitud. Se dio cuenta de que el amor de Sofía por él era algo genuino, algo que no se podía comprar con dinero o estatus social. También quiero confesar algo, continuó Sofía, su voz temblando ligeramente por la emoción. La primera vez que conocí a Ricardo, dudé. No porque fuera más exitoso o tuviera una carrera brillante, sino por la presión de mi padre. Pensé que tal vez debería considerar su elección para mantener la paz familiar. Pero cuando vi cómo Ricardo hablaba de ti, humillándote sin razón, me di cuenta de que no era el hombre adecuado para mí. A él solo le importaba el dinero y el estatus. Mientras que a ti, te importaba yo como persona. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero siguió sonriendo. Te elegí a ti, Alejo, porque eres el reflejo del amor verdadero. Me enseñaste que la felicidad no se mide por la cantidad de riqueza que tenemos, sino por la profundidad con la que nos amamos y respetamos mutuamente. Alejandro tomó la mano de Sofía y la besó con cariño. Gracias, Sofía. Gracias por confiar en mí, aunque no soy perfecto. Eres el regalo más grande de mi vida. En un rincón de la sala, don Hernando y doña Elena observaban a la joven pareja desde la distancia. El rostro de don Hernando todavía reflejaba vergüenza, pero había una leve sonrisa en sus labios al ver lo feliz que era su hija con Alejandro. Míralos, Hernando, dijo doña Elena con calidez. ¿No se ven increíblemente felices? Alejandro es un buen hombre y ama a Sofía con todo su corazón. ¿Qué más podemos pedir? Don Hernando suspiró y asintió lentamente. Sí, sé que me equivoqué al juzgarlo. No es solo el gran jefe de una empresa, sino también un hombre con un gran corazón. Tengo suerte de tener un yerno como él. Doña Elena sonrió y abrazó a su esposo con comprensión. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo los enmendamos. A partir de ahora, apoyémoslos a ambos. Mientras tanto, en la sede del grupo andino,
El ambiente era todo menos cálido. Ricardo estaba sentado en una silla fría en una sala de reuniones. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba violentamente. Frente a él, varios directores y Alejandro lo miraban con expresiones frías, como depredadores listos para atacar. Ricardo, dijo uno de los directores con un tono firme. Ya sabemos todo lo que ha hecho. Ha difundido chismes sobre don Alejandro, ha intentado dañar su reputación e incluso ha tratado de aprovechar la situación para su propio beneficio. ¿Qué puede decir en su defensa? Ricardo bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a los directores. Lo siento, señor. No tenía malas intenciones. Solo tenía envidia. ¿Envidia?, interrumpió Alejandro con un tono seco. Su voz sonaba fría pero controlada. ¿Tenía tanta envidia como para dañar la reputación de la empresa y herir a las personas a su alrededor? ¿Cree que esto es solo un asunto personal? Ricardo solo pudo llorar, su cuerpo temblaba violentamente. Se dio cuenta de que no había defensa que pudiera salvarlo esta vez. Todo lo que había hecho finalmente se había convertido en un boomerang que destruyó su propia vida. A partir de mañana, ya no trabajará en esta empresa, dijo el director con firmeza. Y nos aseguraremos de que nunca consiga trabajo en ninguna empresa de nuestro grupo. Esta es la consecuencia de sus acciones. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, las lágrimas cayendo profusamente por sus mejillas. Sabía que hoy era el fin de todo para él. Su carrera, su orgullo e incluso su futuro habían sido destruidos en un instante. De vuelta en la hacienda, Alejandro y Sofía estaban de pie en la entrada principal, despidiendo a los últimos invitados. Se tomaron de la mano con fuerza, marcando el comienzo de su nueva vida juntos. A pesar de todos los desafíos que habían enfrentado, sabían que su amor era más fuerte que cualquier prejuicio o humillación. «Estaremos bien, ¿verdad?», preguntó Sofía en voz baja, su voz llena de esperanza. Alejandro sonrió con ternura y besó la frente de Sofía con cariño. «Por supuesto. Mientras estemos juntos, nada podrá detenernos». Bajo el cielo nocturno lleno de estrellas, caminaron hacia el coche que los llevaría a su nueva vida. Hoy era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de amor, comprensión y la victoria sobre todos los obstáculos. La noche era profunda, pero en un pequeño apartamento en las afueras de Bogotá, la atmósfera estaba lejos de ser tranquila. Ricardo se sentaba al borde de su cama, su rostro contraído por la ira y la frustración. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café frío que ni siquiera había tocado. Su mente estaba consumida por planes de venganza que comenzaban a tomar forma. «No puedo aceptar esto así como así», murmuró, su voz cargada de rabia. «Alejandro me destruyó. Arruinó mi reputación, mi carrera, incluso mi dignidad. No voy a dejar que se salga con la suya». En la mesa frente a él, un portátil estaba abierto, mostrando información interna del grupo andino. Durante su tiempo en la empresa, Ricardo había recopilado una gran cantidad de datos confidenciales, informes financieros, planes de negocio, listas de socios estratégicos. Sabía que esta información podría ser un arma poderosa si la usaba correctamente. «Si ya no puedo tener nada, me aseguraré de que Alejandro tampoco pueda vivir en paz», continuó con un tono gélido, sus ojos entrecerrados con malicia. «Haré que se arrepienta de haberme subestimado». Al día siguiente, Ricardo puso en marcha la primera fase de su plan. Contactó a uno de los principales competidores del grupo andino, una gran empresa llamada Consorcio Metropolitano. A través de una llamada segura, habló con un hombre llamado señor Beltrán, el director ejecutivo de la compañía. «Señor Beltrán», dijo Ricardo con confianza, aunque su corazón latía con miedo. «Tengo algo muy importante para usted. Información que podría ayudar a su empresa a superar al grupo andino en poco tiempo». Beltrán se rió con cinismo al otro lado de la línea. «Sí. ¿Y qué te hace pensar que necesitamos tu ayuda?». Ricardo trató de mantener la calma. «Fui empleado del grupo andino. Conozco todos sus secretos, informes financieros, planes de negocio,
incluso su lista de socios estratégicos. Si utiliza esta información correctamente, puede destruirlos en poco tiempo. Beltrán guardó silencio por un momento, luego se rió en voz baja. Suena interesante, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué ganas tú? Ricardo apretó los puños, tratando de contener sus emociones. Eso es asunto mío. Lo importante es que puedo darle esta información por un precio justo. Y créame, valdrá la pena la inversión. Después de una breve discusión, Beltrán finalmente accedió a reunirse con Ricardo en un pequeño café del centro. Cuando se encontraron, Ricardo le entregó una memoria USB con todos los datos confidenciales que poseía. Su rostro estaba lleno de satisfacción, como si acabara de ganar una gran batalla. Toda esta información es válida, dijo con convicción. Úsela sabiamente, señor Beltrán. Estoy seguro de que obtendrá resultados satisfactorios. Beltrán sonrió levemente y guardó la memoria en su bolsillo. Bueno, ya veremos. Si esto funciona, te haré una buena recompensa. Pero si falla, no dudaré en destruirte. Ricardo solo pudo asentir, su cuerpo temblando de miedo, pero intentó ocultarlo con una sonrisa falsa. No habrá fallos, señor. Esta es una oportunidad de oro para usted. Mientras tanto, en la residencia de Sofía, el ambiente era mucho más pacífico. Alejandro y Sofía estaban sentados en la terraza trasera, disfrutando del aire fresco de la mañana. Acababan de regresar de su breve luna de miel y comenzaban a organizar su nueva vida como pareja. ¿Cómo se siente ser un gran jefe y mi esposo al mismo tiempo?, preguntó Sofía en tono de broma, sus ojos brillando de amor. Alejandro se rió y tomó la mano de Sofía con ternura. Se siente igual que ser solo tu esposo. Lleno de responsabilidad, pero también de felicidad. Tú eres mi principal prioridad, Sofía. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Estoy tan feliz de estar contigo, Alejo. Aunque haya muchos desafíos por delante, sé que podemos superarlos juntos. Pero sin que ellos lo supieran, una nueva tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Días después de la reunión de Ricardo con Beltrán, las malas noticias comenzaron a circular en los medios. El grupo andino fue acusado de prácticas comerciales poco éticas, incluida la manipulación de informes financieros y el incumplimiento de contratos con socios estratégicos. Los inversores comenzaron a retirar su apoyo y las acciones de la empresa se desplomaron. Alejandro, en una reunión con sus directores, parecía sombrío al leer los informes. Esto no tiene sentido, dijo con frustración. Nunca hemos hecho cosas así. Alguien está tratando de derribarnos. Uno de los directores asintió lentamente. Es muy probable que sea ahora de nuestros competidores. Pero, ¿cómo obtuvieron nuestra información confidencial? Alejandro guardó silencio por un momento, luego sus ojos se entrecerraron con sospecha. Ricardo. En su apartamento, Ricardo se sentaba frente a su portátil con una sonrisa maliciosa. Leía las noticias sobre la crisis que afectaba al grupo andino, y su corazón se llenaba de una profunda satisfacción. Esto es solo el comienzo, Alejandro, murmuró, su voz llena de venganza. ¿Creíste que podías destruirme así como así? Ahora es mi turno de hacerte sentir lo que es perderlo todo. Sin embargo, Ricardo no se dio cuenta de que sus acciones habían dejado un rastro digital claro. El equipo de TI del grupo andino, dirigido por Alejandro, comenzó a rastrear el origen de la fuga de datos. Descubrieron que la memoria USB utilizada para difundir la información tenía una identificación única que se conectaba directamente a la cuenta personal de Ricardo. Lo hemos encontrado, dijo un miembro del equipo de TI Alejandro. Los datos provienen de la cuenta de nuestro ex empleado, Ricardo. Alejandro asintió lentamente, sus ojos llenos de ira. Bien, ahora es el momento de enfrentarlo. Pero esta vez, no dejaré que se escape. En medio de la noche silenciosa, Ricardo todavía estaba sentado frente a su portátil, sonriendo satisfecho por el caos que había creado. Pero unos fuertes golpes en la puerta de su apartamento lo hicieron saltar de sorpresa.
Cuando abrió la puerta, fue recibido por varios hombres de traje negro con rostros fríos. «¿Ricardo Montero?», preguntó uno de ellos con firmeza. «Somos de la policía. Está arrestado por robo de datos confidenciales y sabotaje empresarial». Ricardo se puso pálido al instante, su cuerpo temblaba violentamente. «No, esto debe ser un malentendido». «Tenemos pruebas suficientes», interrumpió uno de los oficiales con frialdad. «¿Lo explicará todo en la comisaría?». Mientras lo esposaban y se lo llevaban, Ricardo solo pudo bajar la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Se dio cuenta de que su plan de venganza se había convertido en un boomerang que había destruido su propia vida. Esa mañana, la sede del Grupo Andino estaba impregnada de una atmósfera tensa. Los directores y el equipo directivo se reunieron en la sala de juntas principal, sus rostros reflejando preocupación e ira. En el centro de la larga mesa, Alejandro se sentaba con una expresión tranquila pero firme, sus ojos llenos de determinación. En la gran pantalla, los datos mostraban el origen de la fuga de información confidencial, apuntando inequívocamente a un nombre, Ricardo. «Está claro», dijo un director senior con enojo. «Ricardo está detrás de todo esto. Intentó hundirnos de la manera más ruin». Alejandro asintió y miró a todos en la sala con convicción. «No podemos dejar que sus acciones queden sin consecuencias. Además de dañar la reputación de la empresa, ha intentado arruinar la vida de muchas personas, incluidos nuestros empleados. Es hora de que revelemos la verdad al público». El equipo de TI había realizado una investigación exhaustiva, rastreando el rastro digital de Ricardo, incluidas sus conversaciones secretas con Beltrán del Consorcio Metropolitano. Las pruebas no solo eran suficientes para llevar a Ricardo a juicio, sino también para limpiar el nombre del Grupo Andino. «Hemos entregado todas las pruebas a las autoridades», dijo el jefe del equipo de TI. «Ricardo será juzgado por robo de datos, sabotaje y delitos empresariales. También hemos contactado a los medios para aclarar las acusaciones contra la empresa». Los directores asintieron, aunque algunos todavía parecían preocupados. «¿Y nuestros socios estratégicos?», preguntó uno. «Algunos han comenzado a retirar su apoyo». Alejandro sonrió levemente. «Los invitaremos a una reunión de emergencia. Con las pruebas que tenemos, podemos convencerlos de que las acusaciones son falsas. También demostraremos que estamos tomando medidas serias para resolver esto». Mientras tanto, en la comisaría, Ricardo estaba sentado en la sala de interrogatorios, pálido y temblando de miedo. Sabía que no había salida. «Entonces, Ricardo», dijo un investigador con frialdad, «¿admite que robó datos confidenciales del Grupo Andino y los vendió a la competencia?». Ricardo bajó la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo solo quería vengarme. No sabía que esto se haría tan grande». El investigador se rió con cinismo. «¿Venganza? Ha dañado la reputación de una gran empresa, ha causado enormes pérdidas financieras y casi ha destruido la carrera de miles de empleados. ¿Realmente entiende lo que ha hecho?». Ricardo no pudo responder. Solo lloró, dándose cuenta de que sus acciones no solo habían perjudicado a Alejandro, sino a muchas personas inocentes. Días después, el escándalo se difundió en los medios, pero esta vez desde una perspectiva diferente. El Grupo Andino logró restaurar su imagen al revelar la verdad. Explicaron que las acusaciones eran el resultado de un sabotaje por parte de un ex empleado, Ricardo, en colaboración con un competidor. Se organizó una conferencia de prensa en el edificio principal de la empresa, con Alejandro como orador principal. Ante docenas de periodistas, se mantuvo tranquilo y seguro. «Queremos asegurar a todos que las acusaciones contra el Grupo Andino son completamente falsas», dijo con firmeza. «Hemos trabajado durante años para construir nuestra reputación y no permitiremos que nadie la destruya». Continuó: «Ricardo, nuestro ex empleado, cometió un acto ilegal al robar datos confidenciales. Sus acciones no solo dañaron nuestra reputación, sino que también causaron pérdidas significativas. Hemos entregado todas las pruebas a las autoridades y será juzgado por sus acciones».
Alejandro respondió a todas las preguntas con calma y sabiduría, enfatizando el compromiso de la empresa con la integridad y la transparencia. También queremos pedir disculpas a todos los afectados por este incidente, concluyó. Prometemos mejorar nuestros sistemas de seguridad para que algo así no vuelva a ocurrir. Después de la conferencia, los socios estratégicos comenzaron a renovar su apoyo. La reputación de la empresa se recuperó lentamente y sus acciones comenzaron a subir. Desde su casa, Sofía observaba todo, orgullosa de cómo su esposo manejaba la crisis con la cabeza en alto. ¿Cómo va todo en la oficina?, preguntó cuando Alejandro llegó a casa esa noche. Él sonrió y se sentó a su lado. Todo está mejorando. Limpiamos el nombre de la empresa y Ricardo será juzgado. Pero lo más importante es lo que aprendí de todo esto. ¿Qué aprendiste?, preguntó Sofía. Alejandro suspiró y le tomó la mano. Aprendí que la felicidad y el éxito no se miden por el dinero o el estatus. Lo más importante es mantener la integridad y las buenas relaciones. Y agradezco tenerte a mi lado, Sofía. Tú eres la razón por la que pude seguir adelante. Sofía sonrió y lo abrazó con cariño. Yo también agradezco tenerte, Alejo. Eres el mejor esposo que podría desear. Mientras tanto, en la cárcel, Ricardo estaba sentado en su celda, con el rostro vacío y el cuerpo delgado. Su vida estaba completamente destruida. Lo más doloroso era saber que había perdido todo por su propia arrogancia y venganza. Fui un completo idiota, murmuró con arrepentimiento. Intenté vengarme, pero solo encontré mi propia destrucción. En la oscuridad de su celda, solo podía llorar, sabiendo que nada podría devolverle lo que había perdido. Fue una amarga lección sobre las consecuencias de la soberbia y el rencor. Meses después de la crisis que sacudió al grupo andino, la vida en Bogotá volvió a la normalidad. El sol de la mañana brillaba intensamente, iluminando los altos edificios y los árboles verdes a lo largo de las calles. En el hogar de Sofía y Alejandro, la felicidad era palpable en cada rincón. La pareja había superado una gran tormenta, pero su amor y confianza mutua se habían convertido en una base sólida que los mantenía firmes. Alejandro se sentaba en la terraza trasera, disfrutando de un tinto caliente mientras leía el periódico. Las noticias sobre la recuperación de la reputación del grupo andino todavía dominaban las secciones de economía, elogiando su liderazgo sabio y transparente. ¿Ya viste las noticias de hoy?, preguntó Sofía al salir con una sonrisa, llevando 2 arepas recién hechas. Alejandro se volvió y sonrió. Sí, las vi. Pero lo más importante es, ¿cómo estás tú? ¿Te sientes más tranquila ahora? Sofía se sentó a su lado. Me siento increíblemente feliz. Todos los problemas han pasado y podemos concentrarnos en nuestra nueva vida juntos. Alejandro tomó su mano con fuerza. Yo también me siento aliviado. Superamos todos estos desafíos porque confiamos y nos apoyamos mutuamente. En medio de su tranquilidad, don Hernando y doña Elena llegaron de visita. Era su primera visita después del gran incidente. Al principio, la relación entre Alejandro y don Hernando había sido tensa, pero con el tiempo, comenzaron a construir una mejor comunicación. Don Hernando finalmente aceptó a Alejandro como su yerno, aunque le costó superar la vergüenza. Buenos días, dijo don Hernando con un tono amable, más cálido y comprensivo que de costumbre. ¿Cómo están ustedes dos? Alejandro se levantó y le dio la bienvenida con una sonrisa sincera. Estamos muy bien, don Hernando. Por favor, siéntense. Una vez que todos se sentaron, el ambiente se relajó. Doña Elena, siempre la mediadora, comenzó la conversación. Solo queríamos asegurarnos de que todo haya vuelto a la normalidad. Sabemos que nos equivocamos al juzgar a Alejandro y queremos enmendar nuestra relación. Don Hernando asintió, su rostro lleno de arrepentimiento. Sí, lo siento de nuevo, hijo. Me equivoqué por completo. Eres un hombre excepcional y estoy orgulloso de tener un yerno como tú. Alejandro sonrió y estrechó la mano de don Hernando con firmeza. Gracias,
señor. Lo más importante es que podamos arreglar esto por la felicidad de Sofía. Sofía, sentada a su lado, sonrió aliviada al ver que su padre finalmente aceptaba a Alejandro por completo. Papá, estoy tan feliz de verte a ti y a Alejo en paz. Este es un nuevo comienzo para todos nosotros. Mientras tanto, en la cárcel, Ricardo cumplía su condena. Parecía una persona completamente diferente al hombre arrogante que solía ser. Su cuerpo estaba delgado y su rostro lleno de desesperación. Ya no tenía esperanzas para el futuro, pero intentaba mejorar poco a poco. Este es el castigo que merezco, murmuraba en un rincón de su celda. Destruí tantas cosas por mi arrogancia y mi venganza. ¿Ahora solo puedo esperar que algún día pueda enmendar mis errores? Aunque Ricardo nunca recuperaría lo que había perdido, se dio cuenta de que esta amarga lección era la forma en que la vida le enseñaba sobre la humildad y las consecuencias de las malas acciones. Semanas después, el Grupo Andino celebró su evento anual para empleados y socios. La fiesta se llevó a cabo en un lujoso hotel del centro, con el tema de la unidad y el renacimiento. Los invitados celebraban el éxito de la empresa al superar la crisis. Alejandro se paró en el podio principal, su rostro lleno de confianza mientras comenzaba su discurso. Hoy es un día especial para todos nosotros. Hemos pasado por tiempos difíciles, pero logramos levantarnos juntos. Esto es una prueba de que la integridad, la confianza y el trabajo duro son la clave de nuestro éxito. Los invitados aplaudieron con entusiasmo, mientras Sofía, en primera fila, sonreía con orgullo. Sabía que su esposo había demostrado que el éxito no solo se mide por el dinero o el estatus, sino por los valores que se mantienen firmes. Y por último, continuó Alejandro con ternura, quiero agradecer a mi esposa, Sofía, que siempre me ha apoyado en cada paso. Sin su amor y su confianza, no habría podido superar todo esto. Sofía sonrió, lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. Sabía que hoy era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amor, comprensión y felicidad. Bajo el cielo nocturno estrellado, Alejandro y Sofía estaban de pie en el balcón de su casa, disfrutando del aire fresco y tranquilo. Se tomaron de la mano con fuerza, marcando el comienzo de su nueva vida juntos. ¿Cuál es tu próximo plan?, preguntó Sofía en voz baja, su voz llena de esperanza. Alejandro sonrió y besó la frente de Sofía con cariño. Solo quiero seguir cuidando nuestra felicidad, Sofía. Mientras estemos juntos, nada podrá detenernos. Sofía sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Yo también, Alejo, yo también.